Baril y Ayanta. Buenos días, Federico, Isabel. Tengo que decir que cuando se murió Berlanga, yo le hice una necrológica en Libertad Digital, porque es de las personas que yo he apreciado, no he tratado mucho, pero sí aprecié mucho, raras, de esas personas raras, especiales que conoces en la vida, aparte de su obra, que es extraordinaria. Para mí es el autor de las mejores películas, la mejor película para mí del cine español, que es El Verdugo, pero aparte era un personaje absolutamente extraño, un personaje libre, y que hoy no podría hacer prácticamente ninguna de las películas que hizo. Bueno, no, porque estamos hablando de la incorrección política, ¿no? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En todos los sí. ámbitos. Y además hay que decir, el otro día leí, a propósito de la reedición del libro que vamos a tratar hoy, que es interesantísimo porque este es el año en que se va a cumplir el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Y que hablaba precisamente con Manuel Hidalgo en El Mundo, hablaba de algo que a él le gustaba y con lo que yo hablé varias veces, que es la censura franquista y la censura comunista, que las dos le tocaba padecer y las dos la padeció. Y él siempre se quejaba, decía, hombre, es que por lo menos contigo puedo hablar de la otra censura, porque lo que me hizo a mí Muñoz Suay, porque lo que tal, luego Muñoz Suay cambió y evolucionó mucho, pero Bardem lo tenía entre ceja y ceja. Pues todo esto y más, de todo esto y más se habla en el último austrohúngaro, Conversaciones con Berlanga, que se acaba de reeditar con Alianza Editorial, y tenemos a Manuel Hidalgo, escritor y periodista, que junto a Juan Hernández, pues publicaron en su día estas conversaciones con el propio Berlanga. Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien dentro de la gravedad. Muy bien. Eso es, este es Manolo. Bueno, pero es que Manuel siempre ha estado dentro de la gravedad. Ha estado un poco enfermo, pero siempre bien. O sea, durará eternamente. Bueno, pues enhorabuena, Manuel, porque se vuelve a publicar este libro, pues como decía Federico, por el siglo. El siglo que va a hacer ahora de su nacimiento también se cumplía antes. Siempre, no sé por qué, pero hay esa cuestión que planteaba, precisamente, me parece que era en El Mundo, en si este domingo o el pasado, o este fin de semana o el anterior, a propósito de lo que contaba Berlanga, que es uno de los personajes privilegiados que podía hablar libremente contra la derecha, contra la izquierda y contra el centro, y sin embargo tuvo un don rarísimo, que es el de hacérselo perdonar. Pero es un don, Manuel, que yo creo que se entiende muy bien en tu libro, porque él venía de una familia muy, muy peculiar también en ese sentido, ¿no? Y tuvo mucho contacto tanto con la parte más conservadora, con la derecha, como con la izquierda. Pues sí, vamos por partes. Esto biográficamente para él, esto último que dices, Ayanta, es importante, es interesante. Incluso él lo ha razonado en alguna ocasión. Su padre era republicano, su padre era de la izquierda republicana, no socialista, no comunista, pero republicano, diputado, persona destacada, liberaloide, para entendernos según se podía decir entonces. Mientras que la madre era muy conservadora, muy religiosa, de una familia tradicional, de comerciantes, pasteleros. Entonces él solía decir que que en casa había tenido desde el principio las dos orientaciones, y no es que hubiera hecho una síntesis, que eso probablemente le espantaría, pero que sí estaba, digamos, acostumbrado a las dos orillas, a ver lo peor o a ver lo mejor. Depende. Entonces, desde esa matriz biográfica, efectivamente, como ha dicho Federico, él se metía con la derecha, se metía con la izquierda y se metía con el centro si lo hubiera, ¿no? Pero ¿cuál es la clave, creo yo, de esto que ha dicho Federico, hacérselo perdonar? Yo creo que no es que se lo hiciera perdonar, sino que
primero los espectadores veían que, en el fondo, vamos a ver, Berlanga era un satírico, y entonces repartía efectivamente para todos los lados. Y hombre, y cuando alguien reparte para todos los lados, no desde una trinchera, sino desde una trinchera móvil, digamos, que se coloca frente a todo, pues ya, caramba, esto corta un poco. Pero yo creo que la clave final es que en realidad no hacía sangre. Es decir, desmantelaba, ponía en evidencia, se carcajeaba, satirizaba, como he dicho, pero a la vez comprendía. Esto es muy importante. Y a la vez daba un lado patético de los personajes. Y ese patetismo nos mueve a, si no a amarlos a todos, a comprenderlos como él los comprendía. Es muy difícil odiar un personaje de Berlanga. Me gustaría que alguien me dijera en una de sus películas qué personaje es odioso, que verdaderamente le tengas que coger una manía y una reprobación, sea intelectual o cordial del corazón. Es imposible. Yo Manuel, estaba pensando, perdona, no. No, adelante. No, es que estaba recordando, a ver, para mí la película tremenda es El Verdugo, que tiene momentos dramáticos. Pero es verdad que aparte de Pepe Isbert, del verdugo heredero, el yerno, de Emma Penella, es que hasta el escritor que está firmando en la Feria del Libro lo comprendes. El cura que quiere tal, también lo comprendes. Los guardias tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y cuando aparecen los dos guardias civiles en la cueva de Arta, llamando como si fuera la barca de Caronte, como llamando y tal, pero ¿cómo no vas a esos pobres guardias civiles que están ahí en medio de los turistas en pantalón corto, los tíos de uniforme en verano, sacando ahí al verdugo para que vaya a cumplir con sus obligaciones y tal? Bueno, esa secuencia, vamos a decir, a la antigua, sí, ¿verdad? Sí. En fondo y forma es extraordinaria. Cómo va apareciendo la barca en la sombra, sí, con la cámara por detrás, y escuchamos que un guardia civil que está de pie dice José Luis Rodríguez. Además sin querer molestar, porque están todos viendo el espectáculo de luz de las cuevas de Arta. Luz y sonido muy de la época, por cierto, lo de luz y sonido. José Luis Rodríguez, dice por el megáfono. Esa secuencia es magistral. Con los guardias civiles hay un detalle gracioso y también tiene su punto, como siempre, de pimienta, que es que, si recordáis, al final, cuando reintegran al nuevo verdugo, a José Luis Rodríguez, Nino Manfredi, al barco, José Luis hace ademán de despedirse con la mano, de saludar con la mano a los guardias civiles, y los guardias civiles no le dan la mano. Es decir, hasta no se le daba la mano al verdugo. Exacto, hasta para los guardias civiles aquellos... Sí, lo saludaban, pero no... Lo del verdugo les da cierto reparo. Oye, y el final, Manolo, cuando Emma Penella le dice a la niña, al crío que tiene, mira esas señoritas que están bailando el twist en un... O sea, una cosa tan trágica como es la historia. ¿Te imaginas la imagen esa del frontón cuando se cierra la puerta, que ya tal, que es... Y luego que acaba con la imagen de las turistas bailando el twist en una barquita mientras ellos se van. Solo el casting, elegir a Pepe Isbert, que es tan entrañable en un papel tan va con cómo sonaban los hierros. Y algún que otro problema con Nino Manfredi, que lo cuentas en el libro, Manuel, porque Nino Manfredi era un actor de los de método y iba persiguiendo a Berlanga como diciendo, pero dame indicaciones, y Berlanga pues no era ese tipo de director como nos podemos imaginar. Bueno, Berlanga, por encima de todo, lo tiene dicho varias veces, amaba a los actores. Él verdaderamente, para él, los actores, y además, esta expresión, amaba a los actores, es un poco cursi, quiero decir, era lo principal. Él entendía que no ya las interpretaciones, sino esa fisicidad, el carácter físico, más aún en sus películas corales, que aportan los actores con esas caras, con esos rostros, con esa gestualidad, que él ya los elegía previamente así, ¿no? Entonces, claro, él no es que él los elegía, y a él le parecía que una vez elegidos,
porque eran los convenientes para esos personajes, él ya no daba muchas instrucciones o ninguna. Entonces, efectivamente, alguna vez topó, es el caso de Manfredi, es el caso de Fabrizi, curiosamente los dos italianos, con Michel Piccoli en Tamaño natural también tuvo algún problema al principio, hasta que al final parece que Piccoli entendió, tanto que repitió luego en París Tombuctú, pasados muchos años, pero los que pedían muchas explicaciones, los que iban, digamos, por el lado intelectual, a él no le iban bien. Manuel, escribes este libro, lo publicas en el año 81. Queríamos saber cómo surge la idea de tener estas conversaciones con Berlanga y que bueno, que nos llegan hasta ahora y que son una maravilla. Bueno, y porque... que parecen de otra época, porque cuando cuentas en la primera entrevista cómo vas llegando a la finca, a la casa... Con la criada. Pero es que parece la casa encantada, parece, no sé, está entre Edgar Allan Poe y, no sé, y Tita Cervera, es una cosa tremenda. Pero es fantástico porque realmente relatas el ambiente que había en esa casa y que había en esas casas, bueno, en general. Casa sin duda burguesa, porque claro, Berlanga, que era el rey de las contradicciones, esto reconocido perfectamente por él, pues era un burgués que vivía en una casa burguesa y era un burgués antiburgués. Y entonces, de lo primero que se carcajeaba, como notoriamente se ve en películas como La escopeta nacional o la trilogía nacional, Patrimonio Nacional, Nacional 3, es de los burgueses o de los burgueses, de los aristócratas, de la clase dirigente. Bueno, hicimos dirigente, vaya, de los burgueses, vamos a decir así. Pudiente, ¿no? Como de los pudientes, sí, de los pudientes remilgaos, de los pudientes viciados, de sobre los todo pudientes... mucha la hipocresía. Hipócritas. Caprichosillos también, ¿no? Sí, bueno, son todos. Cursis, sí. En fin. Y el libro, ¿por qué lo hicimos? Bueno, esto es interesante, porque en el año 81 no existía ningún libro sobre Berlanga. Esto es un gran motivo, ¿no? Es decir, matizo, había habido un libro del crítico católico José María Pérez Lozano que era más bien un estudio y que llegaba solo hasta los Jueves Milagro. Y luego Diego Galán había escrito el libro mejor hasta el momento, el más generalista, el más abarcador, pero lo había publicado la Semana de Cine de Huelva, entonces esto no tenía una difusión en librerías, normal. Entonces, un gran motivo es ese. Otro, llenar un hueco después de 30 años de hacer cine, atención, y luego era nuestra, bueno, claro que duda cabe, nuestra predilección por su cine, nuestro entendimiento de que era el director a esas alturas, y lo sigue siendo, que mejor explicaba España, cómo somos, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro modo de ser. Entonces yo creo que eso se nota precisamente ahora con la nueva edición del libro, se nota esa permanencia que es la de sus películas y es la del comportamiento, vamos a decir, más esencial, más inmutable de los españoles, que continúa igual, muy parecido. El país ha cambiado mucho, ha habido muchos cambios visibles, sobre todo visibles, pero los menos visibles no son cambios, sino que quizás son permanencias de modo de ser. Claro, en este libro lo que yo he hecho ahora, porque Juan Hernández Les, mi compañero, pues falleció hace 2 años, es añadir cosas, esto también conviene decirlo, para actualizar el libro y sobre todo, a actualizar su prolongación hacia el futuro, ¿no? Entonces he incluido un estudio de las películas que Berlanga rodó desde Patrimonio Nacional hasta París Tombuctú, he hecho una cronobiografía muy detallada, y además muy bien editada, debo decir que es que la edición que ha hecho Alianza Editorial parece de Notorious, Sí. O sea, es una edición tan cuidada que no parece de profesional del cine en lugar de una editorial clásica. ¿Y cómo pasa del blanco y negro al color? Claro, es que es todo está perfectamente hecho. La edición es espléndida, la hemos trabajado muchísimo con pleno acuerdo
y con los mejores instrumentos por parte de la editorial, quiero decir, tanto la editora jefa, la directora editorial Valeria Ciompi, como Diego Blasco, que ha sido mi editor de este libro, hemos trabajado muy minuciosamente para todo, los pies de foto, el ritmo y la elección de las fotografías y la cronobiografía, como dices también, que sea muy detallada, pero que a la vez muy cerca, al lado, pues haya unas 50 fotografías de su vida personal, de su vida profesional. Y por último, sí, la filmografía, donde se nos ocurrió que apareciera el color, porque los carteles de las películas de Berlanga, yo pensé que dan una idea, con ese color sobre todo, sí, dan una idea de la vocación mantenida, sostenida y defendida contra viento y marea de que él quería hacer un cine popular, un cine para el público, un cine, ¿por qué no comercial?, decía él. Y entonces eso se ve muy bien en los carteles, por los dibujos de las... Bueno, empezando por el primero, esa pareja feliz, donde está el Fernán Gómez, gracioso, y yo, sobre todo, en una de las películas más tiernas que yo he visto, que es Calabuch. Sí. Calabuch es una cosa tan... Mira que hay ternura siempre en Berlanga, porque hay muchos. Estaba viendo Plácido, estaba viendo Los Jueves Milagro, siempre no que hay aparece... romanticismo, siempre pero hay que ternura. aparece Pepe Isbert, sí, siempre ya la humanidad la perdonas todo lo que ha hecho y tal y cual. Exacto. Pero es verdad que él tenía ese sentido comercial que se ve en La Escopeta Nacional. Mira que es difícil en una película política. Pero claro, da con saza. O sea, encontrar un actor, como decía antes Manolo, que físicamente ya te dé prácticamente el guión, porque con la cara de Saza, vendiendo los audífonos estos raros, los telefonillos que ahora han acabado con los porteros en Madrid, claro, ya con Saza ya no necesitas ver más. Sí. Es una cosa impresionante, pero él tenía la capacidad de llegar a la gente, que la tuvo prácticamente siempre. Yo creo que hay muy pocas películas de Berlanga que hayan sido un fracaso. Y ahora es cine de culto, que es lo curioso, Federico. Bueno, que pero se haya tornado como ahora en de eso. culto ya es todo, excepto la Santa Madre Iglesia, pues bien. Pero yo veo Filmin y todos los cines, las películas malas son de culto, pero no. Lo que me gustaría lo de Berlanga era... malo, también las buenas, claro, Federico. No, pero de verdad, es que ahora ya le llaman de culto cualquier cosa que fracasa en el mercado. No, pero es que Berlanga, yo creo que no fracasó, incluso una película tan complicada como Tamaño Natural, Grandeur Nature, muy que difícil, es el título francés, que es dificilísima, que por supuesto incluso no se haría viéndola hoy. ahora Es bien La complicada. obra comercial es otra cosa. Lo que me gustaría saber es si Manuel Hidalgo se ha planteado hacer el cine de Berlanga pasado por la perspectiva de lo políticamente correcto, porque lo intentamos una vez aquí en nuestra sección de cine y series y creo que no nos salía ni una escena entera. Había que prácticamente cortar todo, ¿no? Películas y películas. Bueno, sobre todo es el espíritu, es que el espíritu anárquico de Berlanga, anarco-burgués, es como... Exacto, que es lo que él decía que era, y eso, era. Pues anarco-burgués. Pues es claro, pues es que las dos cosas están prohibidas. Está prohibido todo lo que dicen, lo que hacen. Bueno, efectivamente hay que reconocer que sería muy, muy difícil porque efectivamente el imperio de lo correcto, o sea, Berlanga es la incorrección personificada, y lo que pudo hacer, lo pudo hacer porque todavía no se había abatido sobre nosotros el dogma de la corrección. Lo pudo hacer con dificultades que no solo estaban en la censura política, que estuvieron, porque Berlanga tuvo un montón de guiones prohibidos, un montón, decenas, cuidado, pero también los productores asomaron ya en su momento la gaita, digamos, de lo correcto o lo incorrecto. También a veces les parecía, vamos a decir, excesivo algunas de las críticas según el momento, según por dónde soplaba el viento en los últimos años, etcétera. O sea que sí, lo tendría difícil, pero ¿qué creo yo? Yo creo que encontraría la manera. Creo que pese a todo encontraría la manera. Es que de eso se trata, sí, de encontrar dónde está esa rendija. Buscaría, pero además tenía el don de coger una rendija y ampliarla. O sea, porque eso también es un don que tiene que algunos directores. Billy Wilder, por ejemplo, coge cualquier tontería y de esa tontería te lo cuenta de tal manera
que te puede durar hora y media y sales contento del cine. Yo estuve en el rodaje de París Tombuctú, que fue su última película, ¿no? Si no me equivoco, sí. y andaba, pues era ya pues una especie de sabio sentado en su silla de tijera, ¿no? Dando órdenes para que se rodara la película, y había mucho en aquella película, muchas mujeres trabajando, porque además a él creo que le gustaba mucho, ¿no? Y entonces, claro, iban todas vestidas, pues como se va a un rodaje, ¿no? Que vas un poco como a la guerra, o sea, con zapatones, pantalones, con bolsillos, chaquetas de estas así como de marín, y estaba todo el rato quejándose y decía, pero hay que ver qué lástima, ¿no? No poderos ver con unos zapatos de tacón bonitos, o sea... Y entonces creo que el último día de rodaje, porque andaba con esta matraca de los zapatos de tacón, el último día de rodaje se pusieron todas los zapatos de tacón, así como homenaje último pues a todo ese mundo de Berlanga, que en efecto, si se propusiera ahora, si se dijera ahora que un director ha dicho que por qué no se ponen unos bonitos zapatos de tacón, se montaría la Marimorena. Bueno, ahí está el lado fetichista, ¿verdad? Sí, ¿no? Que era casi un profesional. Sí, sí. Yo recuerdo que hablamos, y lo contaba en la necrológica que hice, que él tenía la obsesión con hacer una película que se llamara La Vestición. Porque su obsesión, como buen fetichista, es que desnudo, y ahí está hasta los de la Pedroche, desnudos, pues todos nacemos desnudos, morimos, bueno, en fin. Eso no tiene ningún interés. No tiene ningún interés. Lo que tiene interés para el sexo es el fetichismo y por lo tanto el vestirse. Y entonces, claro, la idea de la vestición decía, pero no encuentro la manera de hacer el guión de eso. Tengo la idea, pero no el guión. Y es que es muy difícil. O sea, que en lugar de desvestirte y era ir vistiéndote. Dice, lo mejor es poder ir vistiendo desde el principio. A eso es que eso en Grandeur Nature, en tamaño natural, de alguna manera lo plantea, sí, pero no con una mujer de carne y hueso. Es muy Buñuel también, ¿eh? Pero yo creo que Berlanga iba más lejos que Buñuel. En todos los ámbitos. En teoría, es verdad, sí, allanta que quizá tamaño natural sería el punto de contacto, de intersección, claro, más claro, incluso hasta en el estilo, aunque hay varias razones que quizá son cosas demasiado concretas que comentar, porque digamos que claro, es una película que tiene producción española, pero es básicamente producción francesa, y hay un look de la película, una especie de look de qualité que contradicen las escenas de los emigrantes que están en aquellos barracones, pero hay un look de qualité en la fotografía que tiene que ver con esa foto, con esos decorados y con la fotografía buñueliana. Luego, fíjate, Piccoli es un actor común a ambos directores, muy importante para los dos, para Buñuel y para Berlanga. Y en fin, puede ser una película de intersección, pero efectivamente yo diría que es la única, porque justamente representan dos cosas yo creo que muy distintas, Buñuel y Berlanga. Bueno, repetimos, el último astrohúngaro. Hay que comprar el libro porque además es que es una joyita, O sea, la edición, de verdad, enhorabuena a ti y enhorabuena a la editorial, Porque Alianza Editorial, porque ha hecho un trabajo que es de orfebrería. Yo de verdad me alegro mucho, creedme que os deis cuenta de la edición, aparte del contenido, porque se ha puesto mucho empeño y yo estoy muy contento de cómo ha quedado, ha dado mucho trabajo. También me empeñé en una cosa que, vamos, no me tuve que empeñar, lo dije desde el principio y fue aceptado, que tuviera un índice de nombres y de títulos citados. Los libros de cine, por Dios, en los que se habla, sean conversaciones sobre todo como o estudios, es muy interesante que tengan un índice de nombres, de los nombres citados, de las películas citadas, con su página, dónde va, para que, por ejemplo, ahora yo, en fin, creo que un cierto placer que me atrevo a pensar que es real, sería que
estamos viendo ya, pero vamos a ver conforme se acerque el mes de junio muchas películas de Berlanga disponibles en plataformas, televisiones. Entonces, pues puede ser muy bonito ver la película y ir a este libro y leer la conversación correspondiente, claro, con los detalles. Y bueno, siempre un índice pues ayuda a eso, a encontrar los nombres, a encontrar los títulos, a poder buscar lo que te interese en un momento dado. Pues enhorabuena, de verdad, Manolo, y gracias por porque es un obsequio para todos los que les guste la persona, el personaje, el ciudadano Berlanga, y luego el cine de Berlanga. Probablemente es el mejor director español y uno de los grandes directores de cine que ha habido. O sea, citas en un momento que en Carlo Vivari, cuando estaba empezando casi su carrera, ya dijeron que era uno de los 10 directores de cine más importantes del mundo. Luego ya como riñó con el PC, entonces ya nos lo quitaron de las listas. Bueno, pero siguió siendo... con el PC riñó sin haber estado nunca... Sí, pero la sí, le hicieron un vacío total. Le hicieron un vacío en tiempos de la productora Uninci, ¿verdad? Eso es. Pero nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh? Yo veo aquí a Isa. Bueno, Manolo, de verdad, muchísimas hay que quedar a tomar un café. Y enhorabuena por ello. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Buenos días. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.